Buenas noches, hermanos y hermanas. Eh, Vamos a iniciar con nuestro estudio. Gracias por la invitación, hermano Jesús, y también a los hermanos que siempre están dispuestos para escuchar la palabra de Dios. Vamos a estudiar la palabra de Dios, que vamos a estudiar acerca del tema ¿por qué creo? Y este tema vamos a tocar eh, con un propósito de poder defender la verdad del Evangelio. Y esta verdad, que es una actividad prácticamente eh, con tiempos peligrosos, que está, como quien dice, en peligro de extinción, por la razón de que han salido tantas religiones en el mundo y que el hombre se ha vuelto conformista, ¿no? Se conforman de todo tipo de enseñanzas, de todo tipo de doctrinas, pero aprender de las Sagradas Escrituras es lo más hermoso que podamos tener, que nuestros hermanos del primer siglo defendieron el Evangelio, la verdad del Evangelio, con mucha sabiduría, y a lo cual vamos a ir tocando algunos pasajes, los cuales nos van a llevar a entender de mejor manera, ¿no? Citamos el primer pasaje de Primera de Pedro, capítulo 3 versículos 15. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, ¿no? Entonces, aquí encontramos acerca del apóstol Pedro, que nos enseña, pues en la Biblia, que estamos tomando en cuenta algunos principios que encontramos, como son el amor, lo que es la tolerancia, la humildad, la paz, la unidad. Estos están pues en perfecto equilibrio, en unidad, ¿no? Estos como son con los principios que están en equilibrio con la integridad, el temor de Dios, el celo, la justicia, la verdad y la pureza doctrinal, ¿no? Esto es lo que enseña la Sagrada Escritura. Y al aprender de este versículo, aprendemos del apóstol Pedro, que nos insta a prepararnos para responder con mansedumbre a la pregunta ¿por qué creo? O ¿por qué crees? Y entonces, todos en realidad necesitamos saberlo. Es algo en lo que cada uno deberíamos de reflexionar determinadamente, la razón por qué creemos, ¿no? En el tiempo, si preguntáramos a las personas, mucha gente cree porque dicen que han nacido en un hogar cristiano y por esto, al igual que los padres, ellos también creen, ¿no? Como quien dice, porque mis padres creían, así que yo también creo igual que ellos, pero a la hora de la verdad, pues estos hechos no nos van a sostener. Tendríamos que llegar cómo es realmente creer en Dios, ¿no? Este pasaje que citamos de Primera de Pedro, capítulo 3, y tomar en cuenta desde el versículo 13 hasta el versículo 17 sería importante, ¿no? Este pasaje realmente de versículo 13 al 17 nos enseña cómo debemos aprender a soportar las persecuciones. Y el versículo 15 enfatiza, como lo hemos leído, ¿no? Y ahí nos indica tres cosas que debemos hacer. Uno, ¿qué nos dice? No tengas miedo, ¿no? Según el versículo 14. ¿Cómo debemos enfrentar la verdad del Evangelio? No tengas miedo. Santificad al Señor Dios en vuestros corazones. Entonces, el cristiano tiene que estar dispuesto a santificar al Señor Dios en nuestros corazones. Dice, estar preparados para dar una respuesta en defensa de la verdad.
Entonces, ¿por qué crees? ¿Por qué eres cristiano? ¿O por qué somos cristianos? ¿Por qué seguir a este Salvador que fue crucificado en una cruz? Así que hay tres cosas que nosotros debemos hacer. No temas. Santifica al Señor Dios en tu corazón. Eso ayuda lo que es combatir el miedo, ¿no? Y, y lo importante es poner a Dios primero en nuestro corazón, ayudar a eliminar lo que es el miedo y enfrentar y defender el Evangelio, la verdad del Evangelio. Estar siempre listos para poder explicar con mansedumbre y con temor la razón de nuestra esperanza y estar preparados para explicar por lo que alguien pueda preguntarnos, ¿por qué crees? Y por esto es de suma importancia que el cristiano debe siempre escudriñar las escrituras como vemos a nuestros hermanos del primer siglo, que escudriñaban todos los días para ver si estas cosas que ellos aprendían eran así, ¿no? Entonces, estar siempre preparados para exponer la defensa de la verdad del Evangelio. Y esto con mansedumbre, con reverencia a quien pueda preguntarnos acerca de nuestra fe, ¿no? Y esto podemos resumir de repente en dos contextos claves acerca de defender la fe. Esto es lo que hicieron los primeros cristianos, los apóstoles, ¿no? Defender la fe. Defender la fe es defender la verdad, ¿no? Hacerlo con humildad y respeto, como el gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Aunque estaban crucificándole en la cruz, clavándola con los clavos, él no lanzó amenazas, ni miró con enojo, ni amenazas, sino más al contrario, como si quisiera abrazar a todos sus hijos desde la cruz, exclamó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, este es el ejemplo de hacerlo con humildad y respeto, ¿no? Además de lo que ya hemos mencionado, no debemos descuidar el hecho de que eh, mediante el ejercicio que nosotros tenemos que tomar en defensa de la fe, estamos santificando a Dios en nuestros corazones, ¿no? Es decir, ciertamente retribuyendo su gloria a nuestro Padre Celestial. Esto es importante. Y vamos a aprender también acerca de la apologética de los apóstoles, o sea, el- la defensa de la verdad del evangelio que ellos tenían, como vamos a ver en los siguientes textos que vamos a tomar en cuenta, ¿no? La apologética de los apóstoles estaba basado en hechos reales, no en fábulas ni en fantasías artificiosas, como dice las Sagradas Escrituras, ¿no? La apologética de los apóstoles estaba basados en hechos reales, ¿no? Entonces aquí eh, defender acerca de la fe que vamos a aprender, pues tomamos en cuenta acerca de esta actividad necesaria para poder tomar en cuenta el comienzo de la iglesia cristiana en el primer siglo, ¿no? La defensa que arguían los primeros cristianos, incluyendo los mismos apóstoles, trataba de lograr lo que es el reconocimiento de la fe cristiana como una revelación verdadera. En aquellos tiempos, los cristianos eran ante todo personas que predicaban la verdad del Evangelio, aquello que habían visto y oído, ¿no? Esto es lo que ellos hacían, ¿no? Lo que habían visto con sus ojos y habían oído con sus oídos, ¿no? Estas declaraciones pueden ser, pues, tomadas en cuenta a lo largo de todo el Nuevo Testamento,
que podamos leer y aprender de ella. Y ahí aprender acerca de su importancia que radica en que otorga la veracidad acerca de la creencia cristiana. Eh, ¿Y qué podemos entender? Que el cristianismo nunca fue tomado como una fe ciega o fantasiosa, sino al contrario, la fe de los apóstoles siempre estaba fundada en hechos reales. Y aquí vamos a ver algunos pasajes, ¿no? Y en la cual eh, nuestro hermano apóstol Pablo explica y dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿No? Primera de Corintios capítulo 15, versos 14. Pablo al predicar dice, si no creemos en Cristo Jesús, en su resurrección, entonces en vano estamos predicando. Y si ustedes tienen una creencia, en vano están creyendo si Cristo no resucitó. Entonces, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Por esto sabemos que lo valioso de la fe que llevamos es el objeto de nuestra fe, es decir, Cristo, la resurrección, la Biblia, y no la fe solamente en sí misma, pero no sirve de nada creer, por decir, un castillo en las nubes si tal hecho sea realmente totalmente falso, ¿no? Entonces, el cristianismo toma en cuenta y piensa que está fundado en hechos. Nosotros creemos en un Dios vivo, en un Dios verdadero. Si bien no podemos ni pretendemos demostrar, estamos dispuestos a dar a conocer la verdad del Evangelio, tal como hicieron nuestros hermanos del primer siglo, ¿no? Y reconocer lo que la Escritura nos enseña acerca de su efecto y sus evidencias, ¿no? El ejemplo bíblico claro con respecto de este asunto es el que ya citamos acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como hemos citado este pasaje de Primera de Corintios, capítulo 15, versos 14, ¿no? Pablo ahí deja muy claro lo que la fe cristiana es, la fe que depositamos en Cristo, su valor que radica en el que uno cree y la fe que tomamos en cuenta en aquel que todos los días depositamos desde el fondo de nuestro corazón. Vamos a citar otro pasaje en la cual vamos a tomar en cuenta 1 Corintios capítulo 15 versículos 19. Dice a la parte del versículo anterior que hemos leído, dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. ¿Y qué significa esto? ¿No? Si ponemos nuestra fe en un Mesías no resucitado, que la fe apostólica que llevamos estuvo fundada en hechos en que demuestran de modo satisfactorio con los siguientes argumentos, ¿no?, que podamos tomar. Si nosotros creyéramos solamente en un Mesías no resucitado, como Pablo dijo, vana sería la predicación y en vano sería la fe que creemos en Cristo Jesús. Entonces, aquí vamos aprendiendo algunos versículos más. La fe que aprendemos aquí demostró Jesús de nosotros. No era pues la fe que llevaron los primeros cristianos que les llevaba a un salto a la oscuridad, sino hacia la luz del Evangelio. Acerca de ello, nuestro Señor Jesucristo también señaló
en libro de San Juan, capítulo 8, versos 32, ¿no? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Y entonces entendemos en este pasaje que únicamente ¿dónde encontramos la verdad? En el Evangelio, en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y por esto el apóstol Pablo también dijo, yo sé a quién he creído, ¿no? Yo sé a quién he creído. Primera de Timoteo 1:12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, ¿no? Entonces Pablo asegura su fe en predicar y anunciar la verdad del Evangelio. Y él dice, yo sé a quién he creído, cuando habla en 1 Timoteo 1:12. De 2 de Timoteo 1:12, yo sé en quién he creído. En 1 Timoteo 1:12 estamos leyendo también, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Entonces, Pablo no tomó por su propia cuenta el asumir este ministerio de ser apóstol a los gentiles, sino él con claridad lo declara y dice que agradece a nuestro Señor Jesucristo, quién es el que le fortaleció y quién es el que le puso, ¿no? Y lo tuvo por fiel, poniéndolo en el ministerio de poder predicar como apóstol a los gentiles, ¿no? El Espíritu Santo no obra pues una fe sin fundamento en el corazón de los cristianos. Para creer solo necesitamos integrar voluntad, ¿no? Y tomamos en cuenta algunos otros pasajes por los cuales vamos a tomar en cuenta, ¿no? Tomamos en cuenta que en el mundo la fe cristiana es contradictoria, ¿no? No le entienden lo que es acerca del Evangelio, no entienden por qué el cristiano tiene que adorar sí o sí cada primer día de la semana, cada reunión tiene que estar en la iglesia. No los puede entender, es contraria. Para el mundo, el reunirse el cristiano y estar permanentemente sirviendo al Señor es contraria por la que dicen es una pérdida de tiempo, son fanáticos y entre muchas otras razones que toman en cuenta. Pero para nosotros, los creyentes, no es contraria, es como una paradoja, que hay una diferencia que tomamos en cuenta, que la paradoja no es una contradicción aparente, aquello que tenemos que entender es decir, para los incrédulos, ¿no? Para ellos va a ser una locura el servir a Jesús, pero para nosotros será el poder de Dios, ¿no? Ellos pensarán siempre en que nosotros estamos perdiendo tiempo en la razón de que podamos servir a Dios, pero nosotros seguimos a un Dios vivo en la cual nos lleva hacia la luz del Evangelio para que con su Espíritu Santo podamos poder nosotros conocer más a Dios y de esta forma poder predicar el Evangelio de la verdad. Tomamos en cuenta acerca del apóstol Pablo, enseñando a los corintios, dijo estas palabras, pues, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, me dice, a ver, vamos a ver, Primera de Corintios, capítulo 1, versos 21, en la que nos dice, pues, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, ¿no? Entonces aquí lo que habla el apóstol Pablo es muy importante, ¿no? Pues ya que en la sabiduría de Dios
el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Podemos decir respecto a este pasaje, ¿no? Que podemos tener grandes profesionales de saco y corbata, que tengan gran intelecto, que puedan avanzar en la ciencia y en la tecnología, pueden fabricar aviones, naves, barcos y lo que es la tecnología avanzada, pero a través de esta sabiduría, el mundo nunca ha alcanzado a conocer a Dios. Pero a Dios agradó salvar a los creyentes, dice este pasaje. ¿Y por qué agradó a Dios salvar a los creyentes? Dice por la locura de la predicación. Entonces notamos cuán importante es predicar el Evangelio. Y a través de esta predicación del Evangelio, dice, salvó a los creyentes, seguirá salvando, y es de suma importancia lo que nos habla este pasaje de Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 21, ¿no? Entonces, pero la fe, ahí vemos que va más allá de la razón, pues en dirección, no va en dirección contraria, sino en la misma dirección, aunque llega más lejos, más allá del entendimiento del hombre, más allá de la sabiduría del hombre, ¿no? Entendemos que la sabiduría del hombre terminará consigo mismo en su muerte, pero el creyente, haber aprendido y haber alcanzado la sabiduría de Dios, le llevará a la luz del Evangelio a la vida eterna, que es lo más importante, ¿no? Entonces, tan importante que nos enseña estos pasajes, que nos habla también en este pasaje de 1 de Corintios capítulo 1, 18, ¿no? Porque la palabra de la cruz es locura a los que pierden, a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, ¿no? Entonces, tomamos en cuenta estos pasajes tan importantes para nuestra vida cristiana, que tenemos que tomar en cuenta el cristiano, ¿por qué creemos? ¿No? Porque dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, como citamos el primer pasaje que antecede, ¿no? La sabiduría del hombre no alcanza a conocer la sabiduría de Dios. Y tomamos en cuenta que este pasaje que nos dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, ¿no? Hablar de Cristo, hablar del Evangelio, hablar de la verdad al mundo, muchas veces es locura porque no quieren aprender ni escuchar, porque no tienen temor ni a Dios ni a los hombres. ¿Cuánta gente que se ha endurecido su corazón y se ha apartado de Dios? Y por tanto, para ellos es locura. Pero para nosotros, dice ahí, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, los cristianos, es poder de Dios. Primera de Corintios 1:18. Ahora, hemos dicho a un inicio que la fe de los cristianos, la apologética de los cristianos, está basado en hechos reales. Y los apóstoles declararon, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, decían los apóstoles, ¿no? Y por tanto, entonces, los escritores fueron testigos oculares de los acontecimientos que relataron su creencia de los primeros cristianos del primer siglo, así también de los apóstoles, ¿no? Y estos eventos es clara por las claras afirmaciones que encontramos en los apóstoles. Vamos a ver algunos apóstoles que vamos a citar porque sé que el tiempo también va apremiando, ¿no? Entonces, mientras tengamos el tiempo, vamos avanzando. Tenemos acerca de
el apóstol Pedro, que hemos citado varias veces y ahora continuaremos haciéndolo. En Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versos 16, nos enseña, porque no os hemos dado a conocer el poder y la vanidad de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo eh, fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces, como dijimos, la fe de los apóstoles estaba basado en hechos reales. Y la declaración de los apóstoles eran verdaderas. Por lo que Pedro también menciona, como estamos citando esta segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, dice, su majestad. Entonces, tomemos en cuenta este pasaje del apóstol Pedro, en la que él menciona que si ellos predicaron, ellos anunciaron el Evangelio, esto es el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos al enseñar no siguieron fábulas artificiosas, no siguieron las enseñanzas y las doctrinas ni de los judíos, ni de los gentiles a quienes entraban y veían que tantos religiosos que había por ahí practicando pues la idolatría y entre muchas otras religiones, ¿no? No se contagiaron de ellos, no copiaron eso, no enseñaron fábulas artificiosas, como dice el apóstol Pedro, sino lo que enseñaron ellos era la verdad, por lo cual dice, sino como habiendo visto, dice, con nuestros propios ojos su majestad. Y hablar de su majestad es vivir con Cristo, haber visto, haber comido con Él, haber este, pues pasado las noches durmiendo junto con nuestro Señor Jesucristo, haber visto todos los milagros que nuestro Señor Jesucristo había hecho, haber visto a Jesús caminando en medio del mar sin necesidad de la barca, ¿no? Resucitando a Lázaro y entre muchos otros de su majestad que vieron de nuestro Señor Jesucristo. Esto vieron, escucharon. Entonces, estaba basado en hechos reales, la fe que anunciaba, y por esto creemos en la verdad del Evangelio. Otro hecho de Juan, vamos a ver, en 1 de Juan capítulo 1, 1 al 3, ¿no? Juan dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verdadero, al verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Porque hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, esto es la declaración de Juan. Y Juan lo que nos está mencionándonos en esta epístola de 1 Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3, nos dice lo que ellos anunciaron desde el principio, ¿no? Lo que era desde el principio, desde la creación, lo que aprendieron de nuestro Señor Jesucristo que anunciaba acerca del Padre. Dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto, es decir, anduvieron con nuestro Señor Jesucristo.
escucharon con sus propios oídos el Sermón del Monte, por ejemplo, ¿no? Han visto los grandes milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y esto vieron sus propios ojos de los apóstoles, no solamente los apóstoles, sino muchos que siguieron, muchos por muchos intereses y muchos por fe. Entonces dice Juan, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, ¿no? Lo que hemos contemplado, o sea, vivieron la realidad de esos tiempos, palparon sus manos tocante al verbo de la vida. Siempre hubo un momento en que se abrazaron y recibieron el abrazo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús había elegido sus apóstoles, pues no les señaló nada más, sino que a cada uno les eligió con un abrazo y palparon las manos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, dice Juan en este versículo. El versículo 2 dice también, ¿no? Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, ¿no? Esta vida que se manifestó en nuestro Señor Jesucristo y que ellos vieron, esto es lo que testificaron, por lo cual Dios dice, hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Entonces, Jesús anunció que Él iría al Padre, ¿no? Y entonces Él anuncia lo que es la vida eterna, los apóstoles anuncian esta vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. El verso 3 es tan importante que dice también, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. No estaban anunciando fábulas artificiosas, no estaban anunciando cuentos, no estaban anunciando enseñanzas, doctrinas humanas, sino ellos han anunciado lo que han visto, lo que han oído acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y pues eso es lo que nos han anunciado y esto es la fe que han sembrado en nuestros corazones y en esto creemos y esta es la que nos lleva para vida eterna, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Mira la unidad tan maravillosa que vemos en este versículo, en la cual nos dice, para que tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, ¿no? Concretar en estos versículos que nos habla tan hermoso, que nos dice Jesús enseñando, dijo, ¿no? Yo no hablo por mi propia cuenta, sino lo que el Padre me ha enseñado, eso os doy a conocer, dice nuestro Señor. Al igual que eh, los apóstoles están enseñando aquí que tienen comunión para con el Padre, tienen comunión para con Cristo y dice que la comunión es verdaderamente con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Y si nosotros nos unimos a esa comunión, pues mantendremos esa unidad de la verdad del Evangelio para la salvación, para vida eterna, como estamos viendo en este versículo, ¿no? Y otro de los apóstoles, también tomamos en cuenta, también el relato de Lucas, ¿no? Lucas capítulo 1 al 3. El libro de Lucas capítulo 1 al 3 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Tal como tal como nos lo enseñaron las que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribiendo, escribírtelos por orden, oh excelentísimo Teófilo. Dice, ¿no? Entonces aquí estamos encontrando que nos enseña la palabra de Dios
que lo que estamos siguiendo, lo que sembramos en nuestro corazón, la fe que llevamos, no está basado en fábulas o otro tipo de doctrina, sino en lo que aprendieron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo y lo que nuestro Señor Jesucristo pudo haber enseñado a los apóstoles, a sus discípulos, más de 3 años y medio, para que pudieran ellos enseñar, ¿no? Entonces, esto es lo más importante, ¿no? Lo que estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, aquí estamos tomando en cuenta acerca de los escritores del Evangelio y en el Nuevo Testamento, estos escritores no solo dijeron, pues nosotros vimos y oímos y esto os anunciamos, sino que además ellos apelaron al conocimiento verdadero, ¿no? Que sus mismos oyentes o críticos tenían de lo que sucedía en aquellos tiempos, ¿no? Ellos no solamente anunciaban a los cristianos, en la cual dice, os anunciamos lo que hemos visto, lo que hemos oído, sino también este mismo anunciaba a aquellos críticos que también estaban también a la vez atacando al cristianismo en el primer siglo. ¿No? No fue fácil el anunciar la verdad, no fue fácil predicar el Evangelio. No fue fácil mantener la fe. Por esto los apóstoles pues desafiaban también diciendo a los críticos, ustedes también saben de estas cosas, ustedes también los vieron y saben que son así como los estamos contando nosotros, ¿no? Entonces, esto así contaron como al rey Agripa, a Teófilo y entre muchos, ¿no? Entonces, ellos a los críticos también enseñaron como lo que enseñaron a los hermanos cristianos del primer siglo, ¿no? Eh, no sé si tenemos más tiempo, pero igual podemos ver también acerca de ellos, los apóstoles que permanecieron y fundaron la verdad del Evangelio, sembraron su fe de esta manera, basados en hechos reales y que podemos tomar en cuenta que era pues una verdad única, la cual hace que nosotros también sigamos esos mismos pasos, para lo cual necesitamos mantenernos íntegros y mantenernos únicamente bajo la autoridad del Nuevo Testamento, no sujetarnos de ninguna manera a una doctrina humana, ¿no? Ya que lamentablemente en estos tiempos muchos que enseñan lo que son acerca de otras religiones como sectas religiosas, pues enseñan que sueños, fábulas, como otro tipo de doctrinas, siguiendo así también eh, leyes humanas que cada religión ha establecido de tal forma que se ha distorsionado la verdad de las escrituras. Y ahí hemos aprendido que la apologética de los apóstoles era pues defender la fe y esto es lo que nos toca hacer a nosotros los cristianos. Porque creo, entonces hemos estado aprendiendo este tema que es de suma importancia, la cual es necesaria para nuestra propia salvación y para la salvación de los cristianos con seguridad, ¿no? Entonces, esto es lo que aprendemos. Y vemos también acerca de las cartas que se escribieron en el primer siglo, tuvieron sus propósitos, ¿no? Las cartas apologéticas que podemos decir. ¿Por qué razón? Porque los discípulos pues no toleraron en el primer siglo, los apóstoles, ni un milímetro de desviación doctrinal. Y ellos tenían un celo ardiente por defender la verdad, ¿no? Este celo por lo que es los verdades que estaban cimentadas por la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y por la defensa del cristianismo. Puede ser, pues, entenderse, esto podemos entender
acerca de las escrituras, que podemos citar algunos pasajes nada más, porque sé que es extenso lo que es el estudio, pero vamos a tomar en cuenta algunos ejemplos, ¿no? Eh, la carta a los Gálatas, ¿por qué estaba escrito, no? Pablo escribió la carta a los Gálatas a un grupo de iglesias ubicadas en la provincia de Galacia, ¿no? Pablo ahí defiende el Evangelio en esta enseñanza del Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Eh, ¿Contra quién? Contra los judaizantes, ¿no? Ya que en Galacia los judíos querían imponer sus leyes, ¿no? Entonces ahí se escribe el libro de Gálatas contra los judaizantes, es decir, los legalistas judíos que querían imponer las conductas y los rituales a los nuevos cristianos que se convertían, por supuesto, de los gentiles sobre todo, ¿no? Entonces ahí podemos entender este pasaje. Vemos también el libro de los Efesios. Su razón de poder ser escrito también es el gnosticismo, ¿no? ¿Qué quiere decir? El gnosticismo pues surgió pues como cultos misteriosos romanos y luego fue adoptado por algunas sectas religiosas y aún dentro de la iglesia del Señor. Y por esto Pablo escribió esta carta para poder exhortarles, ¿no? Podemos ver también cuando se escribió a los filipenses, y esto también fue contra un grupo perfeccionista de los gnósticos, en la cual pues mencionaban a ciertos enemigos de la iglesia. Ya en el primer siglo, muchos enemigos de la iglesia se levantaron y pues había necesidad de poder defender lo que es el evangelio, ¿no? Entonces ahí los apóstoles eran fuertes y no permitían ni un milímetro de la desviación del Evangelio, de la verdad del Evangelio, ¿no? Entonces ahí estaba también en los filipenses los gnósticos que querían introducirse en la fe cristiana, que querían pues introducir una doctrina diferente a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. La carta a los colosenses, podemos ver también, Pablo escribe, quien a su vez había recibido noticias inquietantes referente a falsas enseñanzas que amenazaban con apartar a los colosenses, a los hermanos de Colosenses, de la verdad de Cristo, ¿no? Entonces, estas falsas enseñanzas incluían a culto a ángeles, la sujeción, dice, a la sujeción a las leyes rituales judías y también las cuales podían también catalogarse como gnosticismo judaico, ¿no? Entonces, estas cosas estaban peligrando la iglesia del primer siglo y por esto Pablo escribe estas cartas para que en cada lugar puedan permanecer en la verdad del Evangelio, mantener la verdad en la que han creído desde un inicio, ¿no? Segunda de Pedro también, otra de las cartas contra falsos maestros que se habían levantado en esos tiempos, que estaban enseñando creencias erróneas como la inmoralidad, eh, uno de los asuntos también era la insubordinación ante los líderes de la iglesia, ¿no? Que no podían, no querían respetar a los líderes de la iglesia, ¿no? Entonces, también habla acerca de esta epístola de Pedro, acerca del falseamiento de la escritura, ¿no? La avaricia, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, por estas cosas se escribieron que peligraban de muchas cosas en el primer siglo. Imagínense en estos tiempos que vivimos, cuánto peligro para la iglesia del Señor y por esto casi podría decirse el 98-99% de la humanidad se ha perdido a doctrinas humanas y no siguen la verdad del Evangelio. Un puñado mínimo
quienes creen y mantener el Evangelio de la verdad. Por esto, nosotros que seguimos esta verdad, debemos mantenernos en la fe de nuestros hermanos apóstoles, quienes tenían pues sus hechos en hechos reales, que su fe estaba cimentado en una verdad tan profunda, ¿no? Las epístolas de Pablo, de Juan, también podemos tomar en cuenta que podemos encontrar en esos tiempos cuando se estaba escribiendo, era contra un grupo esotérico de falsos maestros que se habían levantado, que intentaban seducir a los cristianos. Ellos decían tener un conocimiento superior al de los cristianos, ¿no? Estos falsos maestros que se levantaban decían que tenían mayor conocimiento que los cristianos y fueron, pues, precursores de los gnósticos, ¿no? Entonces, este estudio que estamos tomando en cuenta es una porción que estamos sacando, ¿no? Porque sé que hay mucho por aprender en el Nuevo Testamento, en la cual podemos tomar en cuenta. Así que ahí podemos tomar en cuenta muchos de los hermanos cristianos, tanto del primer siglo, en el segundo siglo, que se levantaron para poder luchar contra estos malos hombres que se levantaron como enemigos del cristianismo del primer siglo. Entonces, es bueno aprender de estos tiempos, como lo fue, pues, quienes se lucharon, como Justino Mártir, quien defendió lo que es el Evangelio, siendo filósofo, y pues así, entre muchos de los hombres que se levantaron después de los apóstoles en defensa del Evangelio, ¿no? Y pues había mucha herejía que se habían levantado en aquellos tiempos, las cuales ya no nos va a dar tiempo para poder eh, explicar uno por uno, pero los cuales, pues estas herejías que se habían levantado eran acerca de los gnósticos, acerca de los dualismos y así también de los sincretismos y otros grupos más, ¿no? Como los evionismos, los montanismos, el monarquismo, el arrianismo, entre muchos otros que se levantaron en medio de la evolución de la iglesia que estaba en crecimiento y a la vez también mermaban estos hombres que se levantaron contradeciendo lo que es el Evangelio. Por lo cual es importante tomar en cuenta que nosotros, que nos enseña la palabra de Dios. Termino prácticamente con este versículo de Primera de Juan, capítulo 4, 1 al 3, en la cual nos enseña Juan: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, ¿no? Entonces, esto aconteció desde el primer siglo hasta estos días, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos más se levantarán, ¿no? Entonces, en esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, ¿no? Entonces, aquí nos advierte en 1 de Juan capítulo 4, 1 al 3, que como cristianos es nuestro deber escudriñar las escrituras. Ejemplo tenemos de muchos de nuestros hermanos que escudriñaban todos los días para ver si lo que enseñaban los apóstoles eran así como ellos enseñaban, ¿no? Entonces nosotros también nos toca también ser siempre acuciosos de poder estar estudiando el Evangelio, escudriñando y no creer
en todo tipo de enseñanza, todo tipo de doctrina humana, que muchas veces el hombre dice, donde se enseña la palabra de Dios, Dios está ahí y quieren conformarse con ello, pero el cristiano no puede hacer eso, más al contrario, la palabra de Dios nos está exhortando que no debemos creer en todo espíritu, sino tenemos que probar los espíritus si son de Dios, dice. Una de las fuentes que podemos conocer es que si el Espíritu de Dios, ¿en qué conocemos? Dice que aquel que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, pero aquel que niega, dice, y todo espíritu que no confiesa o niega que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Está desde el primer siglo hasta nuestros días y hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, y a cuantos de la fe verdadera desviará su fe. Y por esto tenemos que tener una fe fundada. Entonces tenemos que tomar en cuenta, ¿por qué creemos? Creemos en la fe de los hechos reales de los apóstoles que sembraron desde el primer siglo, y no seguir fábulas o enseñanzas artificiosas como los mismos apóstoles nos han enseñado a través de este estudio. Hermanos míos, espero no haberlos cansado. Muchas gracias por su atención y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muy buenas noches, mis amados hermanos.